¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta. En medio de una guerra sangrienta entre reinos rivales, un joven caballero descubre una herencia oscura. Pertenece a una línea de sangre de hombres lobo. Mientras lucha por controlar su naturaleza bestial, debe enfrentarse a lobisones malignos que amenazan con devastar ambos bandos del conflicto. El presagio de la luna sangrienta era una noche oscura y tormentosa en el reino de Alteria. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que apenas dejaban entrever el resplandor de la luna llena. Sin embargo, esa no era una luna común. Brillaba con un tono rojo intenso, un presagio que muchos en el reino consideraban un mal augurio. Los ancianos murmuraban historias de épocas pasadas, cuando las noches de luna sangrienta eran señal de calamidades inminentes. En las aldeas cercanas al bosque de Greenwood, los campesinos vivían aterrorizados. Durante las últimas semanas, varias familias habían desaparecido sin dejar rastro. En sus lugares, solo quedaban manchas de sangre y huellas enormes que se adentraban en la espesura del bosque. Son los lobos, decían algunos, pero otros afirmaban algo mucho peor. Es la maldición. Los hombres bestia han vuelto. La noticia llegó rápidamente a la corte del rey Edran, un monarca conocido por su temple frío y su capacidad de liderazgo en tiempos de crisis. En el gran salón del castillo, iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, los consejeros discutían acaloradamente. «No podemos ignorar esto más», dijo el consejero Baltar, golpeando la mesa con su puño cerrado. «Las criaturas del bosque no son simples animales. Estamos lidiando con algo sobrenatural». El rey, sentado en su trono con una expresión de preocupación apenas contenida, observó a sus caballeros más leales. Entre ellos estaba Sir Alaric, un joven de apenas 20 años que había demostrado ser un guerrero valiente y dedicado. Aunque inexperto en la política, su habilidad con la espada y su carisma natural lo habían convertido en una figura respetada entre sus compañeros. «Sir Alaric», dijo el rey, finalmente rompiendo el silencio, «tú liderarás una expedición al bosque de Greenwood. Descubre qué está causando este terror y acaba con ello». El joven caballero inclinó la cabeza solemnemente. Aunque su corazón latía con fuerza ante la idea de adentrarse en el bosque maldito, no podía permitir que su temor se reflejara en su rostro. La misión oscura Sir Alaric reunió a un grupo selecto de guerreros, hombres curtidos por las batallas y leales al reino. Al caer la noche, partieron hacia Greenwood, llevando consigo antorchas y armas afiladas, así como amuletos bendecidos por los clérigos del reino. Las historias decían que los lobos que habitaban esos bosques no temían ni al acero ni al fuego, pero algunos creían que los símbolos sagrados podían mantenerlos a raya. El bosque de Greenwood tenía una reputación que precedía incluso a la fundación del reino. Los árboles, altos y retorcidos, parecían vivos, con ramas que se entrelazaban formando sombras grotescas bajo la luz de la luna roja. El aire estaba cargado de un silencio antinatural, roto solo por el crujir de las hojas bajo los cascos de los caballos y el lejano aullido de un lobo que heló la sangre de los hombres. A medida que avanzaban, encontraron las primeras señales del horror que los esperaba. Cadáveres de animales mutilados, dispuestos de manera ritual, colgaban de las ramas más bajas. La sangre seca formaba símbolos incomprensibles en los troncos de los árboles. Uno de los hombres, visiblemente aterrorizado, murmuró: «Esto no es obra de lobos. Aquí hay magia oscura». Alaric intentó mantener la calma en su grupo, pero no pudo evitar sentirse observado. Era como si los ojos del bosque estuvieran fijos en ellos, evaluando cada paso que daban. Mientras se adentraban más en la espesura, las antorchas comenzaron a parpadear y un viento frío apagó una de ellas. Fue entonces cuando escucharon el primer rugido, profundo, gutural y demasiado cercano. El grupo se detuvo en seco, mirando en todas direcciones. De las sombras surgió una figura enorme, más grande que cualquier lobo que hubieran visto antes. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y sus colmillos destellaban bajo la luz escasa. Era el comienzo de una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. El juramento roto. La expedición liderada por Sir Alaric había desaparecido sin dejar rastro durante días. Los habitantes del reino de Alteria aguardaban noticias,
pero solo el viento del bosque de Grimwood respondía a sus súplicas. Cuando, finalmente, un mensajero regresó al castillo, sus ojos estaban llenos de terror, e incapaz de articular palabras, solo entregó un objeto al rey Edran, el amuleto de Alaric, manchado de sangre. En el bosque, Alaric y los pocos hombres que quedaban vivos habían encontrado algo que nunca imaginaron. Tras ser atacados por las criaturas de ojos rojos, fueron arrastrados a un claro donde un antiguo altar de piedra negra se alzaba bajo la luna llena. Inscripciones en un idioma desconocido cubrían el altar, y alrededor de él, figuras con formas, humanas y bestiales, observaban en silencio. Una mujer envuelta en un manto oscuro se acercó a Alaric. Sus ojos brillaban como brasas ardientes. «Hijo de la luna, finalmente has regresado a casa», dijo con una voz que resonaba como un eco en sus mentes. Alaric intentó resistirse, pero algo en su interior respondía al llamado de esa voz. Su cuerpo comenzó a arder desde dentro, y la transformación que tanto temía finalmente tomó forma. Su armadura se rompió mientras su cuerpo cambiaba, y con un rugido desgarrador, el joven caballero se convirtió en una criatura mitad hombre, mitad lobo. Pero su mente seguía siendo suya, al menos por ahora. El ritual de sangre. Mientras la mujer explicaba que Alaric era descendiente directo de una antigua estirpe de lobisones, él se debatía entre su humanidad y el instinto feroz que ahora dominaba su cuerpo. «Tu sangre es la llave para liberar al verdadero Alfa», continuó ella. «Juntos podemos acabar con la guerra de los humanos y reclamar lo que nos pertenece por derecho». Alaric no podía aceptar aquello. Aunque sentía la conexión con los demás lobisones, sabía que su lealtad pertenecía al reino y a las personas que juró proteger. Sin embargo, antes de poder actuar, la mujer reveló que no todos en el grupo sobrevivieron a los ataques. Algunos de sus propios hombres habían sucumbido a la maldición y ahora luchaban como bestias salvajes al servicio del Alfa. Desesperado, Alaric juró detener el ritual que los lobisones planeaban. Sabía que su tiempo era limitado. La luna llena amplificaba su poder, pero también lo acercaba al punto de no retorno, cuando su humanidad sería consumida por completo. El ritual de sangre. El bosque de Grimwood parecía más oscuro que nunca. Alaric, ahora transformado en una criatura mitad hombre, mitad lobo, sentía cada sonido del entorno como un susurro que resonaba en su interior. Sus sentidos estaban agudizados, de forma sobrenatural, y su cuerpo, aunque más fuerte, se sentía preso de una energía primitiva que amenazaba con devorar su mente. Frente a él, la mujer del manto oscuro continuaba su macabro discurso, mientras las bestias a su alrededor rugían en aprobación. «Tu llegada marca el comienzo de un nuevo reino», dijo con una sonrisa cruel. «La sangre de un Alfa verdadero correrá esta noche, y con ella, el dominio de los humanos terminará». Alaric luchaba contra la furia que hervía dentro de él. Podía sentir la influencia de la mujer, como un veneno en sus pensamientos. Intentó hablar, pero su voz salió como un gruñido gutural. Finalmente, con gran esfuerzo, logró articular palabras. «No me someteré a ti, ni a tu Alfa». La mujer rió con desprecio. «¿Someterte? Hijo de la luna, no tienes elección. Estás destinado a liderarnos. Es tu herencia, tu propósito». Alaric miró a su alrededor, buscando una forma de escapar. Su grupo, o lo que quedaba de él, estaba encadenado junto al altar. Algunos de ellos ya habían cambiado, transformados en lobos de ojos ardientes que lo observaban con una mezcla de lealtad y desafío. Sus antiguos camaradas ahora eran sus enemigos, y la idea le heló el alma. El altar estaba cubierto de símbolos antiguos y runas que parecían vibrar con la luz de la luna llena. En el centro, una daga negra descansaba sobre una piedra tallada. Alaric supo de inmediato que ese objeto era clave en el ritual. Si los lobisones lograban completarlo, liberarían a su líder, un ser cuya fuerza y maldad podrían destruir no solo a Alteria, sino al mundo entero. Con un rugido feroz, Alaric se lanzó hacia la mujer, usando su nueva fuerza para romper las cadenas que lo habían sujetado momentos antes. Los lobisones a su alrededor reaccionaron al instante, atacándolo con colmillos y garras. Pero Alaric no era un guerrero cualquiera. Incluso en su forma bestial,
Su entrenamiento como caballero le dio ventaja. El caos estalló en el claro. Las bestias luchaban entre sí. Algunas todavía recordaban su lealtad a Alaric, mientras que otras seguían ciegamente las órdenes de la mujer. La sangre salpicaba el altar mientras los rugidos y gritos llenaban la noche. Con cada golpe, Alaric sentía que la línea entre su humanidad y su bestialidad se desdibujaba, pero no podía detenerse. Llegó al altar y tomó la daga negra. La energía oscura que emanaba de ella lo golpeó como una tormenta, pero no soltó su agarre. «No permitiré que liberen a esa abominación», gruñó antes de romper la daga. Contra la piedra, un grito desgarrador escapó de la mujer, mientras las runas en el altar perdían su brillo. Los lobisones a su alrededor retrocedieron, como si un hechizo se hubiera roto. Pero antes de que Alaric pudiera respirar aliviado, la mujer señaló hacia él con una mirada de odio absoluto. «Has sellado tu destino, Alaric. Ahora, el Alfa vendrá por ti». Y con esas palabras, desapareció en las sombras, dejando a Alaric solo en medio de un bosque lleno de enemigos, luchando por no perder la poca humanidad que le quedaba. La casa del alfael claro del bosque de Greenwood quedó en silencio tras la desaparición de la mujer. La luna llena, roja y ominosa, bañaba la escena con su resplandor fantasmal. Alaric, con el pecho agitado y los músculos tensos, sostenía los restos de la daga negra en sus manos. Aunque había logrado interrumpir el ritual, sabía que la amenaza no había terminado. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. «El Alfa vendrá por ti». A su alrededor, los lobisones restantes se retiraban lentamente hacia las sombras del bosque, sus ojos brillando con rencor. Algunos seguían bajo el influjo de la bestialidad, mientras que otros parecían recuperar fragmentos de su humanidad, mirando a Alaric con una mezcla de vergüenza y miedo. El joven caballero los observó detenidamente, intentando decidir si eran amigos o enemigos. «No tenemos tiempo para titubear», dijo con voz gutural, aún adaptándose a la fuerza inhumana que recorría su cuerpo. «Si ese Alfa viene, debemos estar preparados». Entre los sobrevivientes de su grupo, solo 2 hombres permanecían conscientes: Garen, un veterano de guerra con cicatrices en su rostro, y Eirik, un joven escudero que temblaba mientras sostenía una antorcha. Ambos miraban a Alaric como si fuese un extraño, un monstruo al que no podían reconocer. «Sir Alaric», tartamudeó Eirik, «¿qué vamos a hacer? Esto es más de lo que podemos manejar». «Vamos a detener esto», respondió Alaric, con firmeza, aunque por dentro sentía el peso de su propia incertidumbre. «No podemos permitir que esa criatura tome el control». Mientras discutían su próximo movimiento, un aullido resonó en la distancia, largo y profundo, como si el bosque mismo estuviera gritando de miedo. Era el llamado del Alfa. Los árboles parecieron estremecerse, y un viento helado recorrió el claro, apagando las antorchas y sumiendo a los hombres en una oscuridad casi total. «Viene hacia aquí», murmuró Garen, desenvainando su espada con manos temblorosas. Alaric sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A pesar de la transformación que lo había fortalecido, el instinto le advertía que lo que se acercaba era algo más antiguo y poderoso que cualquier criatura que hubiera enfrentado. La llegada del Alfa de entre las sombras emergió una figura gigantesca. Su forma era la de un lobo, pero más grande que cualquier bestia conocida. Su pelaje negro como la noche parecía absorber la luz de la luna, y sus ojos, 2 brasas incandescentes, se clavaron en Alaric con una intensidad que hacía temblar el suelo. El Alfa no era solo una criatura, era una fuerza de la naturaleza, un símbolo viviente de la destrucción y el caos. Su presencia hacía que el aire pareciera más denso, y cada paso suyo retumbaba como un trueno en la tierra. «Así que tú eres el elegido», dijo una voz profunda, que resonó en la mente de Alaric como un eco distante. No provenía de su boca, sino de algún rincón oscuro de su ser. Alaric intentó mantener la calma, pero el miedo era palpable. Dio un paso al frente, sosteniendo una espada que parecía diminuta frente al coloso que tenía delante. «No seré tu peón», dijo, su voz firme pero cargada de tensión. «No me someteré a ti ni permitiré que destruyas mi reino».
El alfa dejó escapar una risa gutural que hizo que los árboles se inclinaran hacia él, como si incluso la naturaleza se inclinara ante su poder. «No necesitas someterte», respondió. «Tu destino ya está escrito. Tu sangre es mi legado, y no puedes escapar de lo que eres». Antes de que Alaric pudiera reaccionar, el alfa se lanzó hacia él con una velocidad imposible para su tamaño. El impacto fue como el de un ariete, lanzando a Alaric varios metros atrás y dejando un surco en el suelo. A pesar del dolor, el joven caballero se levantó, sintiendo cómo su lado bestial respondía al desafío con un rugido propio. La batalla comenzó. Espadas chocaban contra garras, y el claro del bosque se llenó de destellos de luz y sombras. Cada golpe de Alaric parecía insignificante frente a la fuerza abrumadora del alfa, pero él no retrocedía. Con cada momento que pasaba, sentía que la línea entre su humanidad y su bestia se desvanecía más. Sabía que si continuaba así, podría perderse para siempre en la oscuridad, pero también sabía que si no luchaba con todo lo que tenía, el alfa destruiría todo lo que amaba. La noche avanzaba y la batalla apenas comenzaba. La oscuridad interior, el choque entre Alaric y el alfa, resonaba en el bosque como un eco de pura destrucción. Los árboles caían como ramas quebradas bajo el peso de su enfrentamiento, y la tierra temblaba con cada impacto. La furia del alfa era devastadora, pero Alaric, empujado por la desesperación, encontraba en su interior una fuerza que nunca había imaginado. Sin embargo, esa fuerza no era completamente suya. A medida que sus golpes se volvían más rápidos y potentes, sentía que su humanidad se deslizaba fuera de su alcance. Su visión se tornaba roja, su corazón latía con un ritmo frenético y su mente comenzaba a llenarse de instintos primitivos. Cada vez que sus garras se hundían en el pelaje oscuro del alfa, un rugido de triunfo surgía de lo más profundo de su ser, como si una parte de él disfrutara de la violencia. «Alaric», gritó Eirik desde la distancia, su voz temblorosa y apenas audible entre el caos. «No pierdas el control». El joven caballero giró su rostro, sus ojos ahora de un amarillo brillante, y durante un instante, Eirik temió que ya no quedara nada humano en su líder. Pero el grito pareció traer de vuelta una chispa de claridad. «Eirik, Garen, vayan al altar», rugió Alaric. «Encuentren algo que podamos usar contra él». Los dos hombres vacilaron por un momento, pero luego obedecieron, corriendo, hacia el altar destruido en busca de cualquier reliquia o arma que pudiera inclinar la balanza. Mientras tanto, el alfa aprovechó la distracción y lanzó un golpe devastador que envió a Alaric contra un árbol, rompiendo el tronco y dejando al caballero en el suelo, jadeando de dolor. «Eres fuerte, pero no lo suficiente», dijo el alfa, acercándose lentamente. «Cada golpe que das, cada vez que cedes a tu bestia interior, te acercas más a mí. No puedes vencerme, porque somos uno y el mismo». Alaric apretó los dientes, intentando levantarse. Las palabras del alfa se clavaban en su mente, avivando sus dudas. ¿Y si era cierto? ¿Y si su naturaleza lo condenaba a convertirse en lo mismo que esa monstruosidad? Pero entonces recordó a su gente, a los inocentes que dependían de él, y la imagen de su reino ardiendo bajo las garras del alfa lo llenó de una determinación renovada. «No soy como tú», gruñó, poniéndose de pie una vez más. «Nunca lo seré». El arma oculta mientras la batalla continuaba, Eirik y Garen revisaban frenéticamente los restos del altar. Entre las piedras rotas y los símbolos apagados, encontraron un objeto oculto, una pequeña vasija de cristal que contenía un líquido plateado que brillaba tenuemente incluso en la oscuridad. «¿Qué es esto?», preguntó Garen, observando la vasija con recelo. Eirik recordó las palabras de los clérigos antes de su partida. «La plata purificada es la única esperanza contra el mal absoluto. Es nuestra oportunidad», dijo, con los ojos brillando. «De esperanza. Debemos dársela a Alaric». Regresaron al claro justo a tiempo para ver al caballero ser derribado nuevamente por el alfa. Eirik, sin dudarlo, lanzó la vasija hacia Alaric, quien la atrapó en el aire con un movimiento rápido. Al instante, la vasija pareció vibrar en sus manos, como si reconociera su propósito. El alfa, al ver el objeto,
dejó escapar un rugido que era tanto de ira como de miedo. «¡No te atrevas!», gritó, lanzándose hacia Alaric con toda su fuerza. Pero, esta vez, Alaric estaba preparado. Rompió la vasija contra su pecho, permitiendo que el líquido plateado se mezclara con su propia sangre. Una luz cegadora emergió de su cuerpo, y el caballero sintió una purificación ardiente que recorría cada fibra de su ser. Sus garras y colmillos comenzaron a brillar como si estuvieran hechos de plata, y su fuerza, aunque aún salvaje, ahora estaba bajo su control. Con un rugido final, Alaric se lanzó hacia el Alfa, dispuesto a terminar con la pesadilla de una vez por todas. La batalla aún no estaba decidida, pero por primera vez, el Alfa parecía vulnerable. El último rugido claro del bosque de Greenwood se iluminó con el destello plateado que emanaba del cuerpo de Alaric. La luz era tan intensa que incluso los lobisones que permanecían ocultos entre las sombras retrocedieron, gruñendo con miedo. Por primera vez, el Alfa mostró una expresión de duda, una grieta en su fachada de poder absoluto. «¿Qué has hecho?», rugió, sus ojos ardientes llenos de furia. «Esa luz no te pertenece». Alaric, ahora en completo control de su forma bestial, respondió con un rugido que resonó como un trueno. Sus garras brillaban como cuchillas de plata, y cada paso que daba hacía que el Alfa retrocediera instintivamente. «No soy tu heredero ni tu esclavo», dijo Alaric, su voz resonando con una autoridad que no había sentido antes. «Soy el guardián de mi reino, y terminaré contigo aquí y ahora». El Alfa, en un último intento de mantener su dominio, se lanzó hacia Alaric con toda su fuerza, movido por un odio visceral. El choque de sus cuerpos sacudió el claro, levantando una nube de polvo y hojas secas. Alaric luchaba con una precisión y una fuerza que superaban todo lo que había mostrado antes. Cada golpe dirigido no solo por instinto, sino por una determinación, alimentada por su humanidad recuperada. El sacrificio final, la batalla parecía interminable. Aunque el poder de Alaric había crecido, el Alfa seguía siendo un oponente formidable, movido por siglos de oscuridad y odio acumulado. Sin embargo, con cada golpe, la criatura mostraba signos de debilitamiento. Su pelaje negro estaba desgarrado, y su respiración era cada vez más pesada. Mientras Alaric buscaba una oportunidad para asestar el golpe final, escuchó un gemido a su espalda. Giró la cabeza y vio a Eirik, herido y apoyado en Garen, quienes habían intentado protegerse de los lobisones restantes. El Alfa, al notar la distracción, aprovechó para lanzar un ataque feroz, golpeando a Alaric y haciéndolo caer al suelo. La criatura se levantó, ensangrentada pero aún imponente, y miró a Alaric con una sonrisa cruel. «¿Lo ves?», se burló. «Nunca podrás protegerlos. La oscuridad siempre encuentra su camino». Con un rugido de rabia, Alaric se levantó, ignorando el dolor que recorría su cuerpo. Apretó sus garras de plata y saltó hacia el Alfa con toda la fuerza que le quedaba. El impacto fue brutal, y ambos cayeron al suelo, luchando con furia. Finalmente, Alaric logró hundir sus garras brillantes en el pecho del Alfa, atravesando la carne y alcanzando su corazón. La criatura soltó un rugido que estremeció el bosque entero, y su cuerpo comenzó a desmoronarse en cenizas negras mientras la luz plateada lo consumía desde dentro. La calma tras la tormenta. Cuando el Alfa desapareció, el bosque quedó en Mindmercintine, un silencio sepulcral. Los lobisones que aún permanecían retrocedieron hacia las sombras, como si la muerte de su líder hubiera roto el lazo que los mantenía bajo su control. La luna, que hasta ese momento había brillado con un rojo ominoso, recuperó su tono plateado, bañando el claro con una luz tranquila. Alaric, exhausto y cubierto de heridas, cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a cambiar, regresando lentamente a su forma humana. Eirik y Garen se acercaron rápidamente, ayudándolo a ponerse de pie. «Lo has hecho, mi señor», dijo Eirik con los ojos llenos de gratitud y admiración. «Has salvado el reino». Pero Alaric no se sentía victorioso. Aunque había vencido al Alfa, sabía que la maldición aún corría por sus venas. La plata había purificado parte de su ser, pero no había eliminado completamente la bestia en su interior. «Esto no ha terminado», murmuró mirando hacia el horizonte. «La oscuridad siempre encuentra una forma de regresar». Con esas palabras, el caballero se levantó,
decidido a usar su nueva fuerza para proteger a su gente, aunque eso significara luchar constantemente contra la bestia dentro de él. Greenwood estaba en calma por ahora, pero Alaric sabía que la verdadera batalla nunca terminaría. Y así, bajo la luz de una luna renovada, comenzó su nueva misión. No solo ser un caballero del reino, sino también un guardián de la frontera entre la humanidad y la oscuridad eterna.